Petición para el diálogo. Representantes de gremios de salud exigen otorgarle prioridad al canal humanitario. Fiscalización e inspección. Cadena mayorista Macro fue intervenida por la SUNVE. Exigen garantías. Estados Unidos y Colombia piden soluciones concretas en diálogo venezolano. Movilización. Estudiantes revolucionarios marchan hasta el Palacio de Miraflores. Contrarreloj. Continúa la búsqueda del submarino argentino desaparecido con 44 personas a bordo. Por un puesto en octavos arranca la jornada 5 de la Champions. Recta final. Iniciaron las votaciones para apoyar a Venezuela en el Miss Universo 2017. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, Sandrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia en este momento. Comenzamos. Representantes de gremios y ONG del sector salud exigieron otorgarle prioridad al canal humanitario durante las próximas reuniones que sostendrá gobierno y oposición en República Dominicana el próximo 1 y 2 de diciembre. Manuel Covela nos amplía esta información. Buenas tardes, Manuel. Así es, Milagros. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Efectivamente, esto fue una reunión que se efectuó aquí en el Palacio Federal Legislativo antes del inicio de la sesión ordinaria y que forma parte del proceso de consulta que una comisión especial del Parlamento está realizando a todos los sectores del país para consultar propuestas de cara al proceso de negociación pautado para el próximo 1 y 2 de diciembre en República Dominicana. Los gremios de la salud, de todos los representantes de este sector, coincidieron en colocar el canal humanitario como la principal prioridad de ese proceso de negociación. Incluso también hubo algunos voceros que condicionaron la realización de ese diálogo a que se le dé prioridad y se active el canal humanitario para atender la crisis de medicamentos y alimentos. A continuación, declaraciones de Francisco Valencia, representante de Codevida. Si aquí el tema humanitario no va en la mesa como prioridad, antes de empezar cualquier diálogo, no puede haber diálogo porque la vida de las personas está en riesgo. Todos los días están muriendo niños por falta de medicamentos, por falta de alimentos, en fin. Entonces, bueno, estamos en una situación compleja. Ojalá que los diputados tomen esto, las recomendaciones de hoy, no solamente la mía, sino los médicos y los profesionales que estaban ahí presentes, que la tomen en serio. Casi todos han planteado que si no hay el tema humanitario por delante de la mesa del diálogo, no puede haber diálogo en el país. Bien, entonces parte de las impresiones de Francisco Valencia después de haber participado en esa reunión de consulta, proceso que va a continuar a lo largo de la semana. De hecho, mañana continúa con representantes de las academias, también se va a consultar al sector universitario. El jueves se va a estar consultando la opinión de los familiares de los considerados presos políticos y el viernes se va entonces a estar discutiendo con representantes de partidos políticos para entonces realizar un informe que será presentado el próximo martes ante la plenaria, que va a recoger todas estas propuestas que han presentado diferentes sectores del país para las conversaciones que se van a realizar el 1 y 2 de diciembre. A continuación, ahora declaraciones de Stalin González, presidente de la Comisión de Consulta de la Asamblea Nacional. Nuestra decisión es vivir en Venezuela, vivir bien, tener oportunidades, y para nosotros es una prioridad la salud de los venezolanos, que los venezolanos podamos estar tranquilos, que podamos tener acceso, uno, a medicamentos, porque hoy hay que atender esa crisis, pero lo fundamental es que tiene que haber prevención.
Bien, mientras tanto, aquí en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional continúa la sesión ordinaria que fue pautada para el día de hoy. Hay 2 puntos en el orden del día. A continuación, en este momento está en desarrollo un debate sobre la situación del repunte de enfermedades como paludismo y difteria en el estado Bolívar, y luego se va a estar como segundo punto tratando la situación de la deuda de PDVSA. Es la información desde la Asamblea Nacional. Continúan ustedes con más desde el estudio con la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Continuamos con más. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció en rueda de prensa que la gerencia de Citgo sostuvo contratos fraudulentos por 4.000 millones de dólares con varias empresas, ofreciendo como garantía a la propia filial. Pudimos detectar que la alta gerencia de Citgo Petroleum Corporation, valiéndose de su investidura como representantes legales de la filial, el pasado 15 de julio del año 2017, firmaron un acuerdo internacional con las empresas financieras, las voy a mencionar: Frontier Group Management LTD y Apollo Global Management LLC, basándose para la firma de ese contrato que he mostrado acá en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y 2015 para solicitar por esta vía préstamos bajo condiciones totalmente leoninas, desfavorables para nuestra principal industria, como es PDVSA. Y lo más grave, ofreciendo como garantía nada más y nada menos que la propia filial Citgo. ¿Qué permitía este contrato? Permitía nada más y nada menos que un financiamiento, oído a esto, por un monto de hasta 4.000 millones de dólares. Estados Unidos y Colombia coinciden en que el nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana debe llevar a soluciones concretas como elecciones con observación internacional y un cambio en el Consejo Nacional Electoral. La canciller colombiana María Ángela Holguín recordó que el diálogo tendrá presencia internacional y afirmó que espera que este acompañamiento sirva para lograr avances. Asimismo, desea que haya garantías de lo que se acuerde realmente y se cumpla. Holguín resaltó que su nación no quiere ninguna medida que perjudique al pueblo venezolano. La crisis en nuestro país fue el tema de política internacional que abordó Holguín en sus reuniones en el Departamento de Estado con su homólogo estadounidense Rex Tillerson y el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos Thomas Shannon. Representantes de las organizaciones con fines políticos técnicos del CNE y un auditor externo iniciaron la revisión de los datos de los votantes que participarán en las elecciones municipales y en los comicios para elegir al gobernador del estado Zulia. Durante 2 jornadas, los auditores revisarán el funcionamiento de la base central de información biométrica del CNE, la calidad de las huellas y los procedimientos que permiten determinar la correspondencia entre los registros de huella y la base de datos del registro electoral. Con esta auditoría se busca garantizar el principio de un elector, un voto. La auditoría de datos de electores en máquinas de votación forma parte de los procedimientos del CNE para garantizar la transparencia y la confiabilidad del sistema. El acta de esta primera jornada fue suscrita por representantes del Partido Socialista de Venezuela, Independientes por el Progreso, Partido Comunista de Venezuela, Un Nuevo Tiempo, Alianza por el Cambio, Nueva Visión para mi País, Patria para Todos, Organización Renovadora, Auténtica, Avanzada Progresista, Movimiento del Socialismo y Unidad Popular Venezolana. También estuvieron presentes los miembros del acompañamiento internacional del Consejo de Expertos Electorales de América Latina. El dirigente de Acción Democrática, Oliver Blanco, confía en que la mediación de la comunidad internacional logre que el gobierno cumpla y respete los acuerdos que se alcancen con la oposición en la nueva mesa de diálogo. Para ellos yo creo que sería importante buscar una salida negociada a esta grave crisis. Y no se trata de una negociación para darle tiempo ni oxígeno al gobierno. Se trata de una negociación para establecer una agenda de reglas claras que le permitan a los venezolanos dirimir sus diferencias en paz, sin más confrontación. Venezuela ha perdido demasiado tiempo enfrentada, dividida. Es momento ya
de que una vez por todas los políticos entiendan que los problemas del país y la grave crisis económica sale ya de la agenda política. El dirigente destacó que los partidos políticos y ciudadanos tienen el derecho de participar o no en las próximas elecciones. Están en su derecho a participar, presentar sus propuestas y además los venezolanos están en su derecho a escoger si participan o no en el proceso de elecciones municipales. En fin, creo que la presión debe ir hacia una elección presidencial que le permita a los venezolanos salir de manera pacífica y democrática de la crisis. Blanco aseveró que la oposición debe medirse en las elecciones primarias antes de los comicios de 2018. El titular de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, informó que tras meses de trabajo con los grandes mayoristas y productores de alimentos, se estableció el nuevo precio del kilo de azúcar en 18.900 bolívares. Contreras añadió que en el transcurso de este martes publicarán una lista de precios acordados para el consumidor en rubros como la carne y el pollo. Participaron los cañicultores, escuchamos la posición de ellos, tanto los del sector público como del sector privado. Eso tuvimos fueron varias mesas desde el mes de septiembre, bueno, te repito, están participando todos los actores indistintamente de su tamaño, de su escala de producción, en su capacidad de producción. Para poder garantizar la efectividad de este plan tienes que partir de un precio de referencia en el caso de cumplimiento de precios. El superintendente indicó que la cadena de tiendas mayoristas Macro se encuentra intervenida por el SUNDE tras presuntas irregularidades al condicionar la venta de productos de primera necesidad. Es condicionamiento, es decir, si te quieres llevar la harina, tienes que tener por lo menos una compra mínima de 5 millones de bolívares, si no, quedas por fuera. Tiendas que regularmente los usuarios llaman para decirnos, mire, llegó un camión de pasta, llegó un camión de arroz, llegó un camión de tal o cual producto, pero no salió a la venta, al otro día dicen que no hay. Ocurre en esta empresa, no digo que sea la única, esperemos que no sea una política de la empresa, yo creo que es boicot, esa es una opinión personal. Nosotros estamos solicitando al Ministerio Público una investigación en esta empresa. William Contreras responsabilizó al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos como la causa principal de la situación que está atravesando el país. La producción de la industria gráfica venezolana cayó 82% debido a la disminución de la demanda nacional en productos como etiquetas, empaques, estuches, facturas, prospectos y publicaciones. Edgar Fiol, director de la Asociación de Industrias del Arte Gráfica, indicó que el sector opera a menos del 20% de su capacidad. Fiol informó que la caída de la demanda de los productos gráficos se ubica alrededor de 78% y abarca los utilizados en la fabricación de alimentos, medicinas, productos para el cuidado personal y del hogar, entre otros. Explicó que las razones de la disminución se relacionan con la escasez de divisas, materia prima e insumos, inflación y la disminución del poder adquisitivo. El directivo de la industria gráfica agregó que las empresas gráficas no han podido obtener divisas con regularidad desde finales de 2015, excepto por algunas adjudicaciones, a través del sistema DICOM, que alcanzaron alrededor de unos $200.000 hasta el mes de septiembre. Denunció que a varias empresas del gremio les debitaron de sus cuentas los bolívares para pagar las divisas en la subasta número 15 y todavía no les transfieren los dólares ni les devuelven el dinero. En Zimbabue, Robert Mugabe dimitió este martes como presidente del país tras 37 años en el poder. Así lo anunció el líder de la Cámara Baja, Jacob Mudena, mientras el Parlamento debatía una moción de censura en su contra. Esta decisión además surge a una semana de que el ejército tomara el control del país. La Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, a la que pertenece el exmandatario, ya habría anunciado que iniciaría los procedimientos para su destitución en la Cámara Baja, a tan solo un día de haberlo sustituido como líder interno por el ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa. En Argentina continúa la búsqueda del submarino Ara San Juan, que lleva 6 días incomunicado con 44 tripulantes a bordo. Según expertos, la nave podría encontrarse en el fondo del mar y aún contaría con reservas. De acuerdo con el diario La Nación, se cree que las baterías fueron el origen de los problemas del sumergible, que se encontraría a unos 700 metros de profundidad. El incidente además habría impedido salir a flote al buque, que contaría con oxígeno para 5 días más. Este lunes, la Armada Argentina confirmó que el ruido detectado en la zona del Atlántico Sur, donde se busca el submarino, no corresponde con este. Sin embargo, se sigue una extensa operación en la que participan 15 medios aéreos y 17 navales de al menos 7 países y en la que Gran Bretaña envió un equipo especializado
en rescates bajo el agua. Bueno, 44 personas y la expectativa de todo un país y varios países aliados que están tras la búsqueda de rescate de este submarino. Ya se va a cumplir una semana desde que se perdió entonces contacto con este submarino. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Retiran beneficios. Gobierno de Estados Unidos pone a fin estatus de protección temporal para haitianos. Los detalles. Pedro Perfecto necesita con carácter de urgencia el medicamento sultamicilina de 375 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-234-0042. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, llamó a los venezolanos a derrotar la denominada guerra económica para defender al país de los ataques extranjeros durante la conmemoración de la incorporación de la 8ª estrella de la bandera nacional desde el Paseo Orinoco, Estado Bolívar, en compañía del ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López y el alto mando militar. Delcy Rodríguez aseguró que el presidente Nicolás Maduro trabaja por la conducción del país. Yo llamo al pueblo de Venezuela a que todos nos convirtamos y asumamos la guerra económica como la campaña de Guayana y asumamos el espíritu de Manuel Piar, de nuestro general Manuel Piar, para defender a Venezuela. No estamos hablando de macroeconomía y se equivocan quienes creen que desde la estrategia enemiga derrotaremos la guerra económica. Pero falta aún ganar un reducto, que es la guerra económica, para decir hemos alcanzado la victoria de la independencia económica como una 8ª estrella y que pasemos entonces nosotros a ondear la bandera con nuestras 8 estrellas brillantes, relucientes, de dignidad. No hay otra opción que convertirnos como pueblo en una sola fuerza política para decirle a los imperios que más nunca entrarán a nuestra patria. La constituyente llamó al pueblo a prepararse para las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre, así lo dijo. Esa es la fuerza política que buscamos y que ha pretendido el presidente Nicolás Maduro con el proceso electoral constituyente, convertirnos en una fuerza capaz de derrotar a los poderes imperiales, a los poderes fácticos, de derrotarlos para que definitivamente nuestro pueblo acceda, como bien lo brindó la revolución bolivariana, a los inmensos recursos energéticos, gasíferos, minerales que hay en esta tierra sagrada. La presidenta de la Asamblea Constituyente señaló que el país está preparado para convertirse en una potencia económica y garantizar el desarrollo de la nación. Durante una asamblea realizada en forma conjunta, FEDENAGA y FEDEAGRO acordaron desarrollar 3 planes a fin de enfrentar la crisis de abastecimiento en el país. Además, solicitarán apoyo a Mercosur y a otros organismos internacionales para la dotación de insumos y maquinaria. Carlos Odoardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, dijo que crearán una comisión estratégica para presentar alternativas y dar respuestas concretas a los venezolanos, además de impulsar mercados locales en forma conjunta con gobernaciones y alcaldías. Esta comisión técnica de estrategia de abastecimiento será fundamental porque va a estar revisando las dos federaciones, todos los productores agropecuarios de Venezuela, cómo está la producción, cuáles son nuestras necesidades, cómo podemos hacérselo llegar al consumidor y sobre todo de la forma más dinámica y más barata. Por su parte, Celso Fantinel, primer vicepresidente de FEDEAGRO, habló del acuerdo que sostuvieron con autoridades de la SUNDE, así como el costo de los productos de mayor demanda, pero también de su revisión periódica. Logramos acordar precios en maíz, arroz, café, azúcar, pero lastimosamente estos precios no se han dado de la manera que se dieron en las mesas. Ya con esta hiperinflación que nos agobia, ya estos precios deberíamos estar revisándolos.
Finalmente, ambos representantes de estas federaciones señalaron los obstáculos que deben sortear en la cadena de distribución y consumo. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, asistió a una reunión con su homólogo turco Nihat Zeybikse para fortalecer las relaciones entre ambos países. El anuncio fue hecho a través de Twitter por el titular de la cartera de Finanzas, quien informó además que el próximo mes de enero sostendrán un nuevo encuentro para celebrar la reunión de la Comisión Económica Conjunta entre Turquía y Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, rechaza las críticas al diálogo con el gobierno y la oposición. A su juicio, es la forma de resolver la situación que se vive en Venezuela. El parlamentario aseguró que debe existir el establecimiento de la voluntad política de las partes para resolver con las palabras el problema nacional. Además, instó al Ejecutivo Nacional a hacer que el diálogo político se concrete. Aclaró que la Mesa de la Unidad Democrática no está disuelta, informó que existe desencuentros dentro de la dirigencia partidista y agregó que dirigentes de la MUD realizan sus mayores esfuerzos para presentarles al país una sola visión de la unidad democrática. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, anunció que incrementará los cuadrantes de paz hasta llegar a 209 en todo el estado Miranda. Rodríguez además aseguró que esto aumentará la producción en la entidad mirandina. Parte del abandono que hemos tenido en materia de producción, parte del desplazamiento de los sectores campesinos ha sido por la ausencia del Estado, por la ausencia de una policía regional, y esto va a cambiar. Vamos a incrementar los cuadrantes de paz hasta llegar a 209 cuadrantes de paz territoriales, cuadrantes de paz marítimos, cuadrantes de paz lacustre y cuadrante de paz aéreo. También lo vamos a incluir. Estamos recuperando la capacidad de vuelo en helicóptero que tiene la policía de Miranda y que fue abandonada lamentablemente, y esperamos para diciembre tener nuevamente nuestros helicópteros en el aire para que complemente y ayude el despliegue territorial. Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que 22 organismos de seguridad garantizarán la protección de los ciudadanos del estado Miranda. Hemos dividido el estado en 5 ejes. 5 ejes donde no solamente debe focalizarse el accionar de la seguridad ciudadana, sino debe focalizarse la gestión de gobierno. Esos 5 ejes que lo hemos definido como el eje de Valles del Tuy, el eje de Barlovento, el eje de Guarena-Guatire, el eje metropolitano que comprende Chacao, Baruta, Latillo y Sucre, y el eje de Altos Mirandillos. Y hemos georreferenciado esos ejes en los 21 municipios, en las 37 parroquias. 22 organismos de seguridad ciudadana tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad en 182 cuadrantes de paz. En Maracaibo entró en vigencia el cobro de 400 bolívares sobre la actual tarifa de transporte público por concepto de bono navideño, al tiempo que los choferes protestaron ante la falta de lubricantes y gasolina. Conductores de 85 rutas manifestaron su descontento frente a la sede de PDVSA Occidente en la avenida Padilla de Maracaibo. Exigen a sus autoridades la distribución y venta de lubricantes de manera directa y continua como única posibilidad de conseguir el producto a precios solidarios. Un aceite de pipa, el litro, cuesta 150.000 bolívares. Y los carritos por puesto vivo de nosotros usan por lo menos 2 diarios. El Maxi Diesel para los autobuses, 400.000 bolívares, un litro de aceite Maxi Diesel. No hay caucho, no hay batería, no hay repuesto. Si no tenemos una respuesta en 72 horas, el miércoles vamos a paralizar todo el estado Zulia. Están dadas las condiciones. Aseguran que solo 15% de las entidades se encuentran operativas ante la escasez de insumos y repuestos. Denuncian fallas en la distribución de combustible, lo que causa que permanezcan hasta 4 horas en las estaciones de servicio. La gente no tiene efectivo para pagar el 1.000 bolívares que cuesta el pasaje en un carrito, en un autobús. O sea, es una crisis que realmente no escapamos nosotros de ello. Los transportistas exhortaron a las autoridades a dotar de insumos y repuestos a las distintas proveedurías, ya que según ellos, desde hace 3 meses no reciben ningún tipo de mercancía. El ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ugbel Roa, denunció que algunas universidades han sobrepasado los costos de las matrículas establecidas en la ley. Informó que están trabajando junto a la superintendencia para regular a las instituciones que rebasen estos ajustes. Hemos estado coordinando con la SUNDEN y hemos estado inclusive con ellos evaluando
que sí se siguen efectivamente a lo que es los ajustes enmarcados en la ley. Hay otras que pretenden hacer lo que les da la gana, que pretenden anarquizar y creer que no están reguladas por el Estado venezolano, y tenemos que decir que el ente rector y quien regula y define la política educativa en el país es el Estado. El ministro también aseguró que en Venezuela se ha incrementado un 30% la matrícula universitaria gracias a los carnets de la patria. Tenemos que reconocer esta idea maravillosa del presidente Nicolás Maduro del carnet de la patria. Nos permitió precisar muchos egresados que se quedaban a veces porque no les tocaba a lo mejor el programa de formación y la carrera que querían, y logramos incrementar el ingreso en un 30%, es decir, más de 420.000 estudiantes vamos a tener el próximo año acudiendo a las distintas aulas de clase de las distintas universidades del país. Este martes, estudiantes universitarios de diferentes casas de estudio marchan en Caracas con motivo del Día del Estudiante Universitario. El recorrido que partió desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores en Caracas centrará las actividades programadas en la conmemoración de los 60 años de la huelga general de estudiantes realizada el 21 de noviembre de 1957 por estudiantes de la UCB para exigir la libertad de miles de personas presas por sus ideales políticos durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. ¿Cómo celebraban los estudiantes en la Cuarta República el Día del Estudiante Universitario? Con masacre, con persecución, luchando por sus reivindicaciones estudiantiles, el transporte, el comedor. Y hoy la juventud venezolana, luego de la era del comandante Hugo Chávez, de la llegada de la Revolución Bolivariana, tiene motivos, por ejemplo, que porque cuenta con un gobierno bolivariano que le garantiza al joven venezolano su transporte de calidad, le garantiza también el acceso a la educación gratuita de calidad. Rivas recordó la importancia de aquel 21 de noviembre y resaltó el trabajo del Gobierno Nacional para garantizar educación de los jóvenes venezolanos. Es momento de hacer una breve pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparten. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Grecia. Y es que los equipos de rescate elevaron a 21 el número de muertos por las inundaciones del pasado miércoles en 3 municipios de la región de Ática, mientras que sigue la búsqueda de una persona desaparecida. Se conoció que varias de las víctimas vivían en subterráneos y fueron halladas muertas en sus casas, donde el agua llegó a alcanzar los 2 metros de altura. Ante la situación, el Parlamento aprobó una ayuda estatal con urgencia con 5 y 8 mil euros para dueños de viviendas y negocios dañados por la catástrofe. En Nigeria, 50 personas murieron en un atentado suicida en una mezquita del noroeste del país. El ataque se registró durante el primer rezo del día cuando un sujeto se hizo detonar el cinturón de explosivos adherido a su cuerpo. Se sospecha que el autor era un adolescente miembro del grupo yihadista Boko Haram. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que sería inconcebible echar para atrás la paz en el país y afirmó que nadie permitirá que ésta se detenga. Asimismo, confirmó que se reunirá este viernes con el líder del partido FARC, Rodrigo Londoño, para hablar sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aseguró que las sanciones hacia su país hacen más fuerte al espíritu nacional. Así lo indicó horas después de que Estados Unidos declarara a Pyongyang patrocinador del terrorismo. La designación está acompañada de nuevas medidas alineadas con la estrategia de presión de Washington para poner fin al programa nuclear norcoreano. El gobierno de Estados Unidos anunció el fin de estatus de protección temporal para Haití, dando un plazo de 18 meses a sus 58.700 beneficiarios para que regresen a su país o busquen una alternativa. De esta forma, este programa migratorio específico verá su fin el 22 de julio de 2019. El TPS fue creado en 1990 para conceder permisos a nacionales de países afectados por conflictos bélicos o por desastres naturales. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hablará este martes por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump y el rey Salmán de Arabia Saudí
para abordar la crisis en Siria. Las conversaciones se realizarán luego de que el mandatario ruso recibiera al presidente sirio Bashar al-Assad en la ciudad de Sochi. En Alemania, 6 hombres de nacionalidad siria fueron detenidos temporalmente en distintos puntos del país al ser sospechosos de colaborar con el Estado Islámico y de preparar un atentado contra un lugar público. Los 6 sujetos tienen entre 20 y 28 años y están registrados en Alemania como solicitantes de asilo. En breve, despliegue de ángeles. Lo mejor de Victoria's Secret Fashion Show con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. No se lo pierdan, ya ven. Todos aquí en el estudio quieren ver esos angelitos. Continuamos. El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, rechazó la intervención del sistema de distribución de alimentos macro. El diputado a la Asamblea Nacional exhortó al gobierno a aprovechar los nuevos espacios de diálogo para hallar soluciones reales a la crisis y no continuar con políticas erróneas. Hoy nos enteramos que están interviniendo el sistema de distribución alimentario macro. ¿Qué vamos a esperar para buscarle y llegar a una solución estructurada a este problema tan grave en el que está nuestro país? Ojalá ese nuevo espacio político de acuerdo que puede establecerse en República Dominicana, el gobierno sepa aprovecharlo en el contexto de buscar soluciones de fondo a la situación económica, política y social de Venezuela. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, ofreció su respaldo a las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre funcionarios de la empresa Citgo, a quienes calificó de ladrones. Se encuentran tras las rejas el presidente de Citgo, José Ángel Pereira Greenwick, que aparentemente no solamente favoreció la contratación de estas empresas para cobrar una comisión en dólares que le depositaron en Suiza, sino que también era el principal entregador de información clasificada, importante, confidencial de la empresa Citgo Petroleum Corporation a empresas gringas manejadoras de deuda y manejadoras de riesgo. Está tras las rejas Tomeu Badel Recalde, vicepresidente de Operaciones de Refinación. Está tras las rejas Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de la refinería Corpus Christi. Está tras las rejas Jorge Toledo, vicepresidente de Suministro y Comercialización. Está preso Gustavo Cárdenas, vicepresidente de Relaciones Estratégicas con los accionistas, y está sometido a la justicia venezolana José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos. A los que como estos vulneren la integridad de esta patria, vulneren la confianza que el presidente Nicolás Maduro depositó en ellos, les espera una braga amarilla y un nuevo domicilio en la Penitenciaría General de San Juan de los Morros. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Bravos de Margarita salió del sótano tras derrotar a Navegantes del Magallanes 6-4. Nos vamos al estadio Nueva Esparta en Porlamar, donde Imeldo Díaz, Rudy Flores y Francisco Díaz se repartieron la ofensiva insular para apoyar la labor monticular de Logan Darnell, quien permitió una carrera, 8 imparables y otorgó 2 boletos en 6 entradas completas de labor. El foráneo además completó su primera victoria de la campaña luego de 4 derrotas y 2 compromisos en los que se fue sin decisión. En tanto, en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Cardenales de Lara apaleó a Caribes de Anzoátegui 8-2. Néstor Molina, respaldado por la ofensiva crepuscular, trabajó 6 entradas completas sin permitir carreras, no otorgó pasaportes y únicamente permitió 4 imparables. De esta manera, el serpentinero consiguió su tercera victoria de la campaña. Ali Castillo se llevó la distinción al jugador más destacado de la 6ª semana del béisbol profesional venezolano. El campo corto de Águilas del Zulia batió promedio de 591 en el lapso entre el 13 y el 19 de noviembre
con 3 imparables en 22 turnos. Además, conectó 4 dobles y remolcó 8 rayitas. En segundo lugar quedaron igualados Félix Pérez de Leones del Caracas y Omar Póveda de Bravos de Margarita con 4 votos cada uno. La Comisión de Ética Independiente de la FIFA suspendió a perpetuidad al expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, y otros 2 exfederativos. Esto debido a la resolución de los expedientes abiertos vinculados al conocido como escándalo FIFA Gate, que se juzga en Estados Unidos. Esquivel se declaró culpable de asociación ilícita, delito informático y blanqueo de capitales, cargos relacionados con los sobornos recibidos a cambio de la concesión de los derechos de televisión y marketing de varios torneos de fútbol de la Conmebol. Regresa la Champions este martes con la jornada 5 de la fase de grupos. El Real Madrid busca sellar su pase a octavos de final de la competición en Chipre ante el Apoel. Los merengues vienen de empatar sin tantos en la Liga Española ante el Atlético de Madrid en el derbi de la capital. No estarán por la Casa Blanca Sergio Ramos, Gareth Bale, Keylor Navas y Mateo Kovacic. Sevilla y Liverpool se enfrentan en el Ramón Sánchez Pizjuán en un duelo directo por el liderato del Grupo E. El Liverpool, en la cima del sector con 8 puntos, no tendrá mayores bajas, mientras que el cuadro andaluz, segundo con 7, no contará con Montoya, Carrizo y Pareja. También destacan hoy Besiktas contra Oporto y Shakhtar Donetsk contra Napoli. Pasamos al fútbol brasileño porque este domingo el jugador de la Vinotinto Rómulo Otero fue protagonista en la victoria de Atlético Mineiro ante Coritiba 3-0. Nuestro compañero de la Alianza Informativa Latinoamericana, Dan Sister, nos tiene el reporte de este partido y de los 2 golazos del Escorpión. Adelante, Dan. ¿Qué tal, amigos del Venezuela? Seguramente Rómulo Otero va muy bien. A los 25 años, el volante caraqueño ya puede ser considerado un coleccionista de golazos aquí en Brasil. Aún no se sabe cuál será la opción de FIFA, pero este último anotado por la Liga Nacional está a la altura del premio Puskás, entregado por la máxima entidad del fútbol al gol del año. Este domingo el venezolano recibió un pase de Elías en la frontal del área y sacudió un derechazo que terminó superando por bajo al arquero del Coritiba. Un bello tanto, pero que no se comparó al segundo del criollo. Transcurría el minuto 32 de partido cuando por el sector derecho el Escorpión cruzó la media cancha y desenfundó un disparo que agarró descolocado al guardameta Wilson. Aunque fue la gran figura del triunfo por 3-0, Otero dijo que son un equipo. Nadie gana nada solo. Unido, el Atlético Mineiro es muy fuerte. Pero es imposible no comentar esta obra de arte, que superó el gol olímpico que él anotó ante el Paraná por la Copa de Brasil. Otero dijo que dicho tanto ya está en el museo, este es el mejor. ¿Sabe cuánto va a ganar el Escorpión por este golazo histórico? 100 reales, el equivalente a 320 bolívares. Eso porque él había hecho una apuesta con el arquero de su equipo, Víctor, que lograría anotar un gol desde la media cancha en el entrenamiento. Solo 320 lucas, Gregorio. Le toca a él exigir mucho más, pues lo anotó en un partido oficial. ¿Está de acuerdo? Desde Brasil, Dan Sister, Noticiero Venevisión. Muy poco dinero, sin duda, para los 2 golazos que anotó Otero. Muchísimas gracias, Dan, por el reporte desde Brasil. Con este trabajo ponemos punto final a la información deportiva en su Noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, al regreso, más de su Noticiero Venevisión. Ya venimos, quédense con nosotros. La paciente María Ruiz, recluida en el Hospital Oncológico Padre Machado, requiere con urgencia 20 donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-107-8725 o al 0412-553-6333. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos con noticias de nuestra Miss Venezuela 2016, Casey Sayago. Desde ya usted puede votar para apoyar a nuestra candidata en el Miss Universo 2017. A través de la página oficial del concurso www.missuniverse.com, ingresa a la pestaña de votaciones y se loguea con su cuenta de Facebook o con un correo electrónico. Luego les aparecen las fotos de las candidatas. Buscan a Venezuela y le dan clic a votar. Aparece una ventana con el signo más y puede marcarlo hasta llegar a 10 puntos. Finalmente, clic a votar.
Todos podemos apoyar a nuestra soberana todos los días hasta el 25 de noviembre. Casey ha tenido una participación impecable. El pasado sábado fue el desfile de traje típico donde lució una fantasía de guerrera venezolana creada por el diseñador Alejandro Fajardo. Asimismo, este lunes se llevó a cabo la competencia preliminar. Ambos shows los podrá disfrutar el próximo 25 de noviembre vía streaming por las cuentas oficiales Facebook y YouTube del concurso. Y no se puede perder la gala final totalmente en vivo, el domingo 26 de noviembre con transmisión exclusiva de Venevisión para nuestro país a partir de las 8 de la noche con la animación de Kerly Ruiz. Seguimos con el show de lencería más esperado del año, el Victoria's Secret Fashion Show que se celebró en Shanghái. La famosa marca de Los Ángeles realizó la 22ª edición del tradicional desfile. En esta oportunidad participaron 55 modelos de 20 nacionalidades distintas. Harry Styles encabezó las actuaciones y Laís Ribeiro fue la encargada de lucir el Fantasy Bra Champagne Nice, valorado en 1.7 millones de euros. El cantante Miguel estuvo presente y acompañó a Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Stella Maxwell y Martha Hunt. Jane San y Leslie Odom Jr. también se subieron a la pasarela junto a las veteranas Adriana Lima, Sara Sampaio y Jasmine Tux, entre otras. El momento viral de la noche fue para la top model asiática Min Sin, quien tuvo un percance mientras caminaba por la pasarela y cayó al piso. Eso y que Alessandra Ambrosio decidió colgar las alas. Son las principales reseñas luego del show. Ella anunció luego de 21 años de carrera que se retirará para dedicarse a sus 2 hijos, ser empresaria y seguir adelante como actriz. Y Beyoncé ganó una fuerte suma de dinero este año. La cantante recaudó $105 millones gracias a su disco Lemonade y su gira mundial. Beyoncé es la mujer mejor pagada de la industria musical en 2017 y con este monto superó a Adele y a Taylor Swift según la lista anual de la revista Forbes. Y el film La Liga de la Justicia se apoderó de las taquillas del mundo. Los superhéroes se quedaron con el primer lugar en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, pese a una recaudación decepcionante en el primer fin de semana en los cines. La esperada alianza de Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash recaudó $96 millones. Sin embargo, parece ser un mal resultado para una producción que costó $250 millones, según estimaciones de la prensa especializada. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Antes de finalizar, tenemos un contacto. La Asamblea Nacional decretó emergencia sanitaria en el Estado Bolívar por el repunte de enfermedades como la difteria. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela nos tiene la información. Adelante, Manuel, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Endrina. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Cámara Legislativa aprobó esa medida en el Estado Bolívar al darle el visto bueno por unanimidad a un acuerdo que se aprobó luego de un debate sobre la situación en el Estado Bolívar por el repunte de enfermedades como malaria y paludismo. Señalaban aquí en el debate que en el Estado Bolívar se registran más de 200 casos de paludismo. Vamos a escuchar a continuación la intervención del diputado José Manuel Olivares. Voy a abrir un poco más el espectro porque es de interés de nosotros, de quienes tenemos familia y de los venezolanos, que hoy en nuestro país hay una escasez de 31 medicamentos para quimioterapia. Es decir, cáncer de mama, próstata, pulmón, colon, cuello uterino, cáncer pediátrico. Hay 31 medicamentos que no hay en el país, no hay donde buscarlos. Es decir, la madre o el venezolano que no tenga $2.000, $3.000 o $5.000 para traerlo de Colombia, tiene que ver cómo su mamá se muere en una cama, como su hijo se muere en un hospital, porque no hay 31 drogas identificadas en Venezuela para atender enfermedades oncológicas, sin contar deudas. Bien, entonces parte de lo que dijo José Manuel Olivares durante su derecho de palabra aquí durante el debate sobre la situación sanitaria en el Estado Bolívar. También como parte del acuerdo aprobado, la Asamblea Nacional exhorta al Gobierno Nacional a atender de manera urgente la situación y también que acuda a la Organización Mundial de la Salud para que solicite los medicamentos necesarios para atender la emergencia por paludismo y malaria en el Estado Bolívar. Es la información desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Sigan ustedes con más en el estudio.
Gracias, Manuel. Estaremos muy pendientes de la información que se genere en el Palacio Legislativo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.